Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo en el podcast de IBC México. Nos da mucho gusto tenerlos de vuelta y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema fiscal, un tema pues bastante importante para todos nosotros. Vamos a profundizar un poquito en lo que son los impuestos corporativos. Y bueno, para esto tenemos como invitado nuevamente a Robert Morín. Él es nuestro experto en el área fiscal. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Mau, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido por esta segunda oportunidad de contar con ustedes y con toda esta audiencia. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo. Vamos a empezar a darle a ver qué hay de nuevo en este programa. Bien. ¿De acuerdo? Robert, ¿nos puedes compartir a grandes rasgos qué es una persona moral? Sí, por supuesto. A ver, debemos entender que una persona moral, para aquellos que van iniciando en todo esto, podemos definirla de una manera tan sencilla como la siguiente. Es la unión de dos o más personas que se unen para el cumplimiento de un objetivo específico, la cual da como consecuencia el nacimiento de un nuevo ente que va a tener una personalidad jurídica propia e independiente de las personas que la constituyen. ¿Sí? Esta es la figura jurídica que se llama jurídico colectivo, mejor conocido como persona moral. Esto es bien importante conocerlo porque dentro de esta figura que es la persona moral, se configura como un escudo dentro del cual se encuentran los socios accionistas y que dentro de esta esfera jurídica se protegen los intereses de estas personas físicas o morales que constituyen el capital de esta nueva empresa, ¿no? Ok, digamos que es como el nuevo hijito que entra Sí, a la totalmente. materia fiscal. Así es. Perfecto. ¿Qué debemos entender como persona moral para efectos fiscales, Robert? Digamos, en toda esta cuestión de los impuestos. Muy bien. Aquí hay un tema muy importante porque para efectos fiscales se debe considerar como persona moral aquellas sociedades mercantiles. En la actualidad tenemos a 7 sociedades que están legalmente establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que las nombro son la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. Estas son las sociedades mercantiles que están conocidas o reconocidas por la ley fiscal como personas morales, así como las instituciones de crédito, que aquí hago un paréntesis porque no solo son las instituciones de crédito conocidas como bancos, sino también otras entidades que conforman al sistema financiero, como pueden ser las instituciones de seguros, de fianzas, la SOFOM, la SOFOL, SOFIPOS, etcétera. Todos esos son personas morales, así como las sociedades civiles y las asociaciones civiles. ¿Vale? También hay una situación aquí que para efectos fiscales lo establece la propia ley del impuesto sobre la renta, que se debe entender como una sociedad con una persona moral a una asociación en participación siempre y cuando esta asociación en participación realiza actividades empresariales. ¿Qué pasa en la situación jurídica? Como previamente lo señalé, una persona moral es aquella que cuenta con una personalidad jurídica propia e independiente a la de sus socios o accionistas. La legalidad de una asociación en participación que nace de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles establece claramente que esta asociación en participación no cuenta con personalidad jurídica ni necesita un registro, pero para efectos fiscales sí, lo considera como una persona moral, con todas las características de una moral, cuando la verdadera esencia de una asociación en participación no cuenta con personalidad jurídica, ¿no? Incluso para efectos fiscales, esta asociación en participación se tiene que registrar en RFC, pero para efectos mercantiles no es necesario. No es una persona moral, es solo un contrato. Entonces, de ahí una de las enormes diferencias, y lo quiero señalar, es que el derecho fiscal, como derecho calificador del derecho federal común, arropa estas figuras y las baja a la esfera jurídica de lo fiscal para darles un tratamiento específico a estas figuras, que no necesariamente
tienen un tratamiento de la misma manera en ambos sentidos, ¿no? Una cosa es el derecho federal común y otra cosa es el derecho fiscal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues compaginar ambas para llegar a un fin específico, que es el correcto manejo o utilización de estas figuras jurídicas, ¿no? Ok, perfecto, Robert. Oye, y en pues claro que la persona moral pues tiene que pagar impuestos y tal. ¿Cuáles serían los principales impuestos que tiene que pagar una persona moral? Ok. O que están obligados, más bien, ¿no? Sí, por supuesto. A nivel federal, básicamente, y de ese no nos vamos a salvar nadie, es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, y salvo ciertas excepciones, el IEPS, ¿sí? Que en el IEPS es un tratamiento muy específico, porque hay que, dentro de una cadena que establece la propia ley, hay que identificar en qué supuesto se encuentra la persona moral para saber si es causante del IEPS o no. Entonces, por eso este impuesto es muy específico, pero de manera muy general no nos salvamos ni del impuesto sobre la renta ni del IVA. Y aquí abro un paréntesis y un llamado a todos los escuchas y a todos los que nos ven. El IVA no es de nosotros, es del gobierno. El IVA se tiene que pagar porque se tiene que pagar. Nosotros tenemos en la práctica, y yo creo que todos los contadores que nos escuchan, siempre tenemos un problema con los clientes en el sentido que no quieren pagar nada de IVA cuando cobran ese IVA. Sin embargo, tienen muy pocos gastos, entonces se quejan de un pago excesivo de IVA. El IVA nunca fue tuyo, de entrada, ¿no? Entonces, algo que sí nos debe quedar muy en claro, el IVA no es de nosotros, con la que sí es de nosotros es el impuesto sobre la renta. Ese sí, con ese sí podemos hacer varias cosas, ¿no? Perfecto. Oye, Robert, ¿y qué es lo que origina el pago de cada uno de estos impuestos que nos decías? El IVA, impuesto sobre la renta y el Y el IEPS. IEPS, por ejemplo, ok, de manera muy general, el impuesto sobre la renta se causa por la obtención de ingresos. Te grava la renta, que quiere decir una utilidad, ¿sí? De manera muy general, nosotros al aplicar, por ejemplo, la propia mecánica establecida en ley para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, ese es un impuesto que se causa de manera anual, ¿sí? Que tengamos la obligación de presentar pagos provisionales a cuenta de, esa es otra cosa. Pero el impuesto sobre la renta se causa de manera anual. ¿Cómo se causa de manera, en cuestión de mecánica? Es tus ingresos menos tus deducciones y tienes una utilidad. Sobre esa utilidad se causa el impuesto sobre la renta. Esa es la renta verdadera, gravable del contribuyente, ¿sí? Entonces, es por la obtención de un ingreso, se tiene que pagar ese impuesto sobre la renta, ¿vale? El IVA, ¿por qué se paga IVA? Bueno, pues la realización de diversos actos o actividades que son justamente gravados de IVA, como la prestación de servicios, ¿sí? La realización de actividades empresariales, el arrendamiento de bienes, ¿vale? Y la importación de bienes o servicios. Si caes en alguno de estos supuestos, tienes que pagar IVA, ¿sí? Eres objeto de IVA, ¿sí? Entendamos, por ejemplo, que una actividad empresarial considerada como tal es aquella actividad que se cataloga como una actividad comercial, es decir, de manera, a grosso modo, una compra-venta. Hay diversos escenarios de que debemos considerar como actividades comerciales, pero de manera muy aterrizada, muy tranquila, es la compra-venta, ¿no? Entre otras cosas, la actividad industrial, ¿sí? Y las actividades que son principalmente de sector primario, como las ganaderas, silvícolas, pesqueras y las agrícolas. Esas son las actividades que debemos considerar como empresariales, ¿sí? Entonces, si caemos en alguno de estos supuestos, tenemos que pagar IVA, ¿vale? En el caso del IEPS, es justamente por la realización de ciertos actos o actividades que van relacionados, en algunos casos, con la promoción, digámoslo así, para evitar el consumo de ciertos productos o servicios que son dañinos para la salud, ¿no? Hay algunos productos que están grabados, por ejemplo, la comida chatarra, cigarros, el alcohol, el refresco,
¿no? Que son dañinos para la salud, pero también hay ciertos productos, hay ciertos servicios que son gravados de este impuesto, como telecomunicaciones y entre otros, ¿no? Entonces, ¿por qué se pagan estos tipos de impuestos? Porque caemos en la hipótesis de ley que graban estos impuestos, ¿no? De manera local, por ejemplo, tenemos al impuesto sobre nómina, ¿no? En la Ciudad de México y en otras entidades federativas también, pero hablemos concretamente de la Ciudad de México. ¿Por qué pagas un impuesto sobre nómina, que es un impuesto local, no es federal? Por el simple hecho de tener nómina, de tener trabajadores. Por el hecho de tener trabajadores pagas un impuesto sobre nómina, ¿vale? ¿Por qué pagas, por ejemplo, un impuesto local sobre espectáculos públicos? Bueno, pues porque realizas un espectáculo público. ¿Qué es un espectáculo público? Bueno, pues aquellos que marca como tal la ley, ¿no? Puede ser un concierto, ¿sí? Un espectáculo de circos, etcétera. Hay ciertos supuestos en los que no son espectáculos públicos y eso lo establecen las leyes. Pero básicamente lo que te quiero mencionar es por qué se causan esos impuestos, porque cae específicamente en el supuesto que establece la propia ley. Claro. Otro impuesto local es el de obtención de premios, ¿no? Por rifas, por loterías. ¿Por qué pagas un impuesto específico por la obtención de algún premio o de alguna lotería? Pues porque ganaste ese premio. Es algo que incluso viene de la lógica, ¿no? Pero simplemente por eso se paga, ¿no? Porque hay en la hipótesis de ley establecida en la propia ley.